Bueno, Luis, a ver, capítulo el Papa. A ver, buscando ser mediador. O sea, ¿cómo viene esta historia? vamos a la parte religiosa de este conflicto, el de Ucrania y Rusia, nos referimos. Bueno, el Papa había revelado que hace varias semanas, al principio de la guerra, él, tal cual lo señalaba Robertito, pasó por la embajada rusa para mandar una señal el primer día de la guerra. Hola, acá estoy. Y después le envió vía el secretario de Estado del Vaticano una carta a Putin, a Vladimir Vladimirovich, como le gusta llamarlo a Roberto. Sí, me encanta. Diciéndole que él quería mediar y quería visitar primero Moscú y después Kiev. Zelensky lo invitó a Kiev y le dijo, no, primero tengo que ir a Moscú, usted en eso. Ahora reveló muchas más cosas. Reveló el Papa que en una comunicación por Zoom, de casi 40 minutos con, uno podría decir, su colega, el patriarca de Moscú, es el líder... Su homónimo, ¿no? Sí, pero es el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, no de todas las iglesias ortodoxas, sino de la Iglesia Ortodoxa. No hay un equivalente a un papa. No mundial. En las iglesias ortodoxas. Solo rusa. Bien. Sí, el patriarca de Constantinopla, la ex Constantinopla, actual Estambul, sería como el primus inter pares de todos los patriarcas. Se dividieron los ortodoxos de los católicos de Roma precisamente por el rol del Papa, entre otras cosas. Habían unas discusiones teológicas, pero en aquel momento, hace 1000 años, era por si el Papa era el sumo pontífice de todos o era uno de los patriarcas, ¿no? Entonces, esa es una discusión muy grande. Es un tema muy sensible, un diálogo entre el Papa católico de Roma y el patriarca más importante en cuanto a cantidad de seguidores de las iglesias ortodoxas, que es el patriarca de Moscú, patriarca Kirill o Cirilo, Kirill o Cirilo. Reveló el Papa que el patriarca se pasó los primeros 20 minutos de los 40 minutos que duró la conversación dando justificativos de la guerra. Es decir, casi como una especie de vocero de Putin, por un lado. Qué difícil la conversación así. Muy difícil. Y en los otros, y él le dijo, somos sacerdotes, no tenemos que, el Papa, involucrarnos en estas cosas, no podemos ser vocero del Estado. ¿Te pareces o termina siendo una especie de monaguillo de Putin? Durísimo. Le dijo eso el Papa Francisco al patriarca. A Cirilo. A Cirilo. Durísimo. Y esto echa por tierra un plan que tenía el Papa Francisco desde el inicio de su papado. Viste que muchos creen que Francisco se equivoca, muchos dicen que se equivoca mucho con la Argentina, porque ayuda a cierta parcialidad y no a la otra, es kirchnerista, peronista, no sé. Pero la verdad, cuando vos analizás el papado de Francisco con perspectiva internacional, no le importa demasiado la interna argentina. Y no, al papado de Francisco lo que le interesa es evangelizar China, que lo hemos dicho alguna vez, que está vacante desde el punto de vista de las religiones, la China comunista, y el otro tema que le importa mucho y en el que hizo muchos avances, es en tratar de reconciliar a las iglesias cristianas que están divididas, los ortodoxos, los protestantes, los televangélicos ahora, etcétera, digamos, las divisiones del cristianismo. Y en eso había avanzado bastante y se había entrevistado en Cuba, ¿te acordás? De casualidad, en un viaje con el patriarca Cirilo. Primera vez en años que pasaba esto. Cuando empezó el conflicto, vos resaltabas justamente que había un diálogo con el patriarca ruso y siempre hablábamos de, bueno, cuándo realmente puede pasar una mediación papal vía el patriarca ruso. Bueno, se dinamitó esto. Bueno, por eso. Entonces, Luis, en este contexto, ¿cuánto realmente ahora queda? Si no es el Papa, ¿es quién para y poder está difícil no porque no hay casi nadie. Tuvo el secretario general de Naciones Unidas, que podía ser otra instancia superadora, y cuando estaba en Kiev, Putin bombardeó Kiev después de muchos días. Es decir, le mandó una señal diciendo, no puedo hacerlo con los dedos, casi lo iba a hacer. No me importa nada la ONU. No me importa nada la ONU. Ok, les hizo así. Así. Claro. Así, perdón por la expresión, pero viste. Es lo que hizo. Es que para Putin, Naciones Unidas es Estados Unidos. Y además, también, mira, los intentos de que comenzó esta guerra, a ver, por un lado, la cercanía de Biden cuando llega allí a la frontera, que no ingresa, obviamente, a Ucrania, sino que está ahí. Polonia. Va cerquita, se vuelve. Después, bueno, las manifestaciones de los presidentes europeos, que
fueron muy categóricos, se les bloquearon las cuentas a los rusos, pero no se metieron en el terreno tampoco. No. La OTAN no participó. Y ahora, bueno, como decís vos, el desfile que va a ser Vladimir Bueno, como diciendo, queridos, esto es mi armamento, esto es lo que tengo acá. Al respecto, el Papa revela algo también. Estaba muy locuaz y no sé, estómago resfriado el Papa, porque contó... tenía todo atragantado acá y lo tiró todo. Contó también Mariana Robert que cuando se entrevistó con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, un hombre duro, cercano a los rusos, de los más cercanos que hay a Putin, húngaro, de la Unión Europea, de la OTAN, etc. Gente dura con la que se encontraba estos días. Bueno, Víctor Orbán dice que le contó que el plan de los rusos es terminar todo el 9 de mayo. A lo que llegue ahí. El lunes. Que ahí termina la guerra. Este lunes. Que ahí terminaría la guerra. Ojalá. El día aparte de del lo que desfile es de la la victoria. movilización y el desfile de la victoria.